Gracias al trabajo heroico de nuestra fuerza pública, de nuestro glorioso Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional y el trabajo también conjunto con la Fuerza Aérea de nuestro país, con nuestra Armada, le hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. En este caso se trata de la estructura de Iván Mordisco, uno de los criminales más temidos de nuestro país, uno de esos disidentes que hacían parte de esas estructuras del narcotráfico. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad. Quiero felicitar al ministro Molano, al general Navarro, al general Zapateiro, al general Vargas, al general Pablo García y al almirante Pérez y a todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Una vez más demostramos que el que la hace la paga y que los símbolos del mal no tienen refugio ni guarida. La mañana de hoy, una rueda de prensa con el fin de dar los resultados operacionales de la operación Júpiter, realizada por nuestras fuerzas militares y por la policía en contra de la estructura primera del cabecilla de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco. Esta operación Júpiter, desarrollada por nuestras fuerzas militares, Ejército Nacional, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Policía Nacional y por el Grupo de Fuerzas Especiales del SECOES, tuvo por objetivo neutralizar la actuación de ese frente primero que encabezaba de forma criminal alias Iván Mordisco. Esta operación, con los resultados que van a ser presentados en la mañana de hoy, tenía por objetivo neutralizar a uno de los principales cabecillas de las disidencias de la FARC que nunca entró al acuerdo de La Habana y cuya trayectoria criminal de más de 30 años en el sur del país se había convertido en un azote para esa región de Colombia. Un azote en términos de ataques terroristas, un azote en términos de desplazamiento forzado, una actividad criminal de narcotráfico y una actividad criminal especialmente en el asesinato de líderes sociales, en atentados terroristas en municipios, en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta, Bichada y en el Putumayo. Este individuo, quien no ha logrado al acuerdo de La Habana y cuya trayectoria criminal buscó después de este acuerdo continuar con una actividad de narcotráfico y por ello no se vinculó al acuerdo de La Habana ni participó de esas negociaciones, tenía el propósito de refundar y avanzar con un propósito de expandir las actividades de narcotráfico de la FARC con una meta de tener 8.000 hombres en armas en un plan de desarrollo, en un plan de expansión de su actividad criminal. Por eso, desde 2016, tras no acogerse a ese proceso, se había convertido en el primer jefe disidente de la FARC y tras la muerte de alias Gentil Duarte en Venezuela por las diferentes vendetas y actividades, había asumido también el mando criminal de esa expansión y los negocios de narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado y se ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos. En esta operación, en la que participaron 500 hombres de nuestra fuerza pública, del Ejército, de la Policía, de las Fuerzas Especiales y de nuestra Fuerza Aérea, podemos decir hoy que con este desarrollo de esta operación y con este resultado, sumado a las operaciones militares y policiales recientes, el gobierno del presidente Iván Duque y las fuerzas militares y la policía evitaron la refundación de las FARC. Como se va a evidenciar en las operaciones que se presentarán en esta rueda de prensa, esta operación que permite la neutralización de 9 individuos de ese frente primero de las disidencias de la FARC y la neutralización de alias Iván Mordisco, nos permite señalar también que esto es una operación en la que cae el último gran cabecilla de las FARC y se da una estocada final a las disidencias. Por supuesto, esta operación, que ha sido supervisada directamente por el presidente Iván Duque
sobre la cual nos ha dado la instrucción de informar a Colombia en la mañana de hoy, significa que se continúa con esa ofensiva permanente que se tuvo desde el año 2018, donde se identificaron unos símbolos del mal, que eran los principales criminales, que lideraban y encabezaban de forma criminal estas estructuras de las disidencias de la FARC, esta facción primera, lo mismo que el resurgimiento de la segunda Marquetalia como una facción que tenían ese propósito de expandir su actividad. Esta campaña militar y policial que se desarrolló con base en el plan de seguridad y defensa del gobierno del presidente Duque nos permite hoy demostrar y evidenciar que esta campaña ofensiva logró un declive estratégico en esas intenciones que tenían de reformar las FARC en Colombia. Por supuesto, un reconocimiento a los soldados, a los policías, a todos aquellos que participaron de esta operación que logra esta estocada final a las disidencias que operaban en el sur del país. Esta es una operación que tuvo la verdad, y quiero aquí reconocerle a nuestra Policía Nacional, una operación milimétrica de inteligencia colombiana que a lo largo de estos años y en particular en los últimos 2 meses desarrolla una de las acciones más precisas en labores de inteligencia para poder conducir esta operación militar contra uno de los cabecillas más peligrosos. Había burlado por décadas a Colombia, a las autoridades, a las operaciones militares, y hoy con esta operación nuevamente, gracias al trabajo de la inteligencia, quiero darle la palabra al general Vargas con el fin de que señale las acciones desarrolladas por la inteligencia de la policía y la evidencia que llega a determinar que alias Iván Mordisco fue neutralizado en la operación Júpiter. Que a partir del 2010, cuando fue neutralizado tal vez el narcotraficante más violento de las FARC, conocido como el Mono Jojoy, Iván Mordisco comenzó a utilizar boinas, negra, roja y verde. De igual manera, en muchísimas fotografías que están en las redes, que están en los buscadores, que están en noticias de los mismos medios de comunicación, ustedes han visto que siempre Iván Mordisco aparecía con boina. Él la utilizaba a partir del 2010, de la neutralización del Mono Jojoy, fue encontrada y ya mostrada con las fuentes de inteligencia nos confirman que era una de las boinas que estaba utilizando Iván Mordisco, con las características similares a las que él utilizaba permanentemente. Adelante, por favor. Este bote, no solamente conocido por miembros de la estructura, este es un bote con el cual él se utilizaba, ustedes ven que tiene unas características con sillas transversales, lo cual nos da las características exactas de las que utilizaba este delincuente. Pocos botes tenían esta característica de sillas rojas en la región y sobre todo con algunas diferencias y comodidades como las que ustedes ven, timón frontal, no de motor trasero, las características propias de sillas acolchonadas. Tan pronto les mostramos las fotos a personas que lo habían visto, trasladar por varios caños y ríos de la región, nos confirman con absoluta claridad que era el bote utilizado por este delincuente conocido como alias Mordisco. Pero de igual manera se encontraron elementos al interior del bote, la ubicación del tanque, que lo hacen de manera particular para que no nos equivoquemos. Queda confirmado con la información recibida que era el bote en que permanentemente, a través de los caños, a través de los ríos, se trasladaba a él con parte de la estructura que ustedes vieron que fue neutralizada en este ataque aéreo de nuestra Fuerza Aérea. Adelante, por favor. Varios de los celulares encontrados, especialmente ese iPhone también, nos confirman las personas que era el que utilizaba específicamente el cabecilla, y hablo de la marca en este momento para los elementos materiales que tenemos y la evidencia física
Es otro elemento confirmatorio de la presencia de Iván Mordisco dentro del campamento y en esa estructura específica en donde sucedió el ataque aéreo y la entrada posterior de las tropas. Es el que ustedes ven, era el que portaba el cabecilla. De igual manera, y ya en un experticio preliminar que se le ha pedido también a los fiscales de actos urgentes, se encontró un GPS con unas coordenadas que preliminarmente coinciden con algunos de los sitios que ha sido explicada por Miguel Navarro. Entonces aquí estamos encontrando una cantidad de elementos confirmatorios de la presencia del cabecilla al momento de este ataque aéreo realizado por nuestras fuerzas militares. Y otros elementos que eran utilizados por la estructura, que ya fueron reconocidos, que estaban con las personas de seguridad y acompañantes de Iván Mordisco. Confirmamos, adelante por favor. De igual manera, el radio base, aquí ya se ha hecho un peritaje técnico y se ha cruzado con inteligencia, y dentro de lo que se está tratando de explorar es la verificación. Se ha encontrado alguna de las frecuencias por las cuales salía la estructura exclusiva de Iván Mordisco. Siga, por favor. Un computador también de ha sido confirmado que la estructura lo llevaba. Se están pidiendo las órdenes de policía judicial para iniciar técnicamente y jurídicamente la exploración de este dispositivo, pero ha sido reconocido, quiero indicarles, ha sido reconocido por fuentes allegadas al proceso y por miembros que habían sido de la estructura como uno de los que tenían, que cargaban y que eran utilizados. Hablemos del caso de las disidencias de las FARC y cómo, y un poco de recuento histórico. Recuerden ustedes que después del acuerdo de La Habana, alias Iván Mordisco nunca entra al acuerdo, sigue con su propósito criminal de seguir usurpando tierras, cometiendo delitos de deforestación, y de hecho no entró al acuerdo porque en La Habana legalizarle las tierras que ya tenía en Guaviare y Caquetá después de todos los actos de deforestación. Cuando envían a Gentil Duarte a convencer a Iván Mordisco, más bien Iván Mordisco convence a Gentil Duarte de que refunden las FARC con ese objetivo de 8.000 hombres en armas. Esa es la primera facción. La segunda facción que ha surgido de las disidencias de la FARC es por aquellos que defraudaron a Colombia después del acuerdo de La Habana, como alias Iván Márquez, alias Santrich, alias El Paisa, alias Romaña, quienes después de defraudar el acuerdo y ante la ofensiva militar y policial desarrollada por nuestras fuerzas militares y policía y en la política de seguridad, buscaron refugio y protección en Venezuela. La situación hoy por la cual afirmamos que este gobierno y nuestras fuerzas militares, especialmente el gobierno del presidente Duque, nuestras fuerzas militares y policía, evitaron la refundación de las FARC, particularmente porque afectaron el mando y control de los principales cabecillas. Con la caída de alias Iván Mordisco, cae el último gran capo y cabecilla de las FARC. En este caso, en el último año fueron afectados en Colombia, alias Jonier, alias Mayimbu, y en este caso, con esta operación, alias Iván Mordisco. Iván, en el caso de Gentil Duarte, huyó a Venezuela, y los otros que huyeron a Venezuela con el régimen de Maduro han quedado fuera de circulación por sus propias vendetas y disputas de rentas de narcotráfico. En Colombia, ninguno de los cabecillas grandes capos que tenía la FARC, y por eso afirmamos que esta estocada final con esta operación es un golpe fundamental a los planes que tenían de refundación y de expansión de las disidencias. Reapareció el terrorista alias Iván Mordisco, tratado como un rey por el gobierno Petro en los llanos del Yari. Ese criminal es el responsable de desplazamiento forzado, de terrorismo, de ataque a municipios, de asesinato de líderes sociales y de manejo del mayor narcotráfico existente en Putumayo, Ecuador y Brasil. Nosotros lo combatimos con decisión. Se informó al país de una operación el pasado 10 de julio del 2022 en donde 9 miembros de la estructura de las disidencias de la FARC cayeron y la inteligencia informó desafortunadamente que él había caído. Sin embargo, la operación se realizó y queda claro también con esta carta, un derecho de petición que solicité a la Policía Nacional, que como ministro de Defensa nunca di la orden de pagar la recompensa, y también queda claro que la Policía Nacional
nunca pagó la recompensa de 3.000 millones de pesos porque el cuerpo no apareció. A los criminales como Iván Mordisco se les combate, no se les trata como reyes.